Hola a todos, mi nombre es Joxan Valero y el día de hoy reflexionaremos sobre los partidos políticos y su financiamiento. Entenderemos cómo lo calculamos y qué efectos tiene en el sistema político y en la democracia, entendiendo las implicaciones con relación a nuestros derechos humanos y la constitución de un presente y un futuro mejor para México. Es fundamental inicialmente entender qué es un partido político y qué lo regula. Un partido político es una institución de interés público, es decir, hecha para la ciudadanía en general, que se regula por el artículo 41 de nuestra Constitución Federal. La intención es que a través de esta institución se pueda acceder al poder político a través de lo que se denomina como el voto pasivo. Es decir, tratar de aspirar a un puesto de representación democrática mediante la elección popular en un proceso que llamamos campañas políticas. Los partidos políticos se diseñan en la Constitución como el órgano más importante de participación y de integración en la vida política con el que contamos los mexicanos. Según nuestra Constitución, los partidos políticos requieren tener un financiamiento primordialmente público y minoritariamente privado. Es decir, de los impuestos de todos los mexicanos se financia la mayor parte de la operación de los partidos. Actualmente, derivados de los errores y los fracasos que han representado estas instituciones, la mayoría de mexicanos consideramos que no deberían obtener financiamiento público o, en su caso, que dicho financiamiento debería de reducirse. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a la democracia y cómo esto podría afectar al sistema político y luego a los mexicanos? Antes de entender las implicaciones de la reducción del presupuesto público a partidos políticos, necesitamos saber cómo se calcula ese presupuesto. La fórmula es muy sencilla y le establece la Constitución en su artículo 41. Se multiplica el 65% de la unidad de medida y actualización por el 100% del padrón electoral. El resultado se divide 30% de manera equitativa entre los partidos y el 70% según el número de votos obtenido en la última elección. Esa es la fórmula general para calcular el presupuesto a partidos políticos, presupuesto de tipo federal, muy importante precisarlo. Luego, cada 3 años, en la elección de diputados, ese presupuesto incrementa 30% con motivo del financiamiento de las campañas políticas. Y cada 6 años, en los casos de elección de presidente de la República, se incrementa 50%. Es decir, de manera ordinaria, los partidos reciben financiamiento año con año, según la fórmula que les acabo de explicar. Cada 3 años, ese presupuesto se incrementa 30% y cada 6 años se incrementa 50%. Esta fórmula para el presupuesto de los partidos políticos de tipo público permite que todas las expresiones políticas tengan derecho a financiamiento y con ello no se privilegie nada más a los partidos más grandes e importantes, sino que también las minorías se encuentren representadas en cuanto a que puedan recibir presupuesto público y puedan participar en la lucha por el poder político. De entender cómo funciona esta distribución del presupuesto, entenderemos entonces cuáles son las implicaciones de reducirlo en la democracia y en el sistema político. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de reducir el presupuesto público para los partidos políticos y privilegiar el presupuesto privado? Es decir, que cada partido se rasque con sus propias uñas y busque financiamiento de particulares, empresarios, de la gente que participa en ellos, etcétera, etcétera. Bueno, las implicaciones son muy importantes y si entendemos de los derechos políticos con los que goza la ciudadanía, son profundamente negativas. Primero, habrá que hacer una pregunta que todos debemos de responder con mucha franqueza. ¿Cuál es la diferencia entre un peso público y un peso privado? Piénsenlo. Bueno, la diferencia es que el peso público, siempre que se cumplan con los requisitos de la ley, los partidos lo van a recibir, con independencia de sus propuestas o de sus posturas ideológicas. Sin embargo, el presupuesto privado es un peso, cada uno de ellos,
que no se entregará sino por las propuestas y visiones ideológicas que le convienen y le interesan a quienes están dispuestos a invertir. Eso significa que podríamos estar privilegiando que solamente ciertas visiones políticas y solamente ciertas estructuras y tipos de propuestas sean financiadas por intereses de particulares. En nuestro México profundamente desigualitario, implicaría que la clase económicamente más activa y más pudiente tuviera todavía más influencia en el sistema político y condicionara y coaccionara a los integrantes de este sistema a participar según sus intereses. Por supuesto que eso sucede el día de hoy. Sin embargo, si el financiamiento fuera primordialmente privado, se agudizaría esta circunstancia. Por lo tanto, aunque invertir presupuesto público implica un desgaste de recursos del Estado, es fundamental hacerlo para conservar un sistema político en donde la neutralidad de la inversión a los partidos significa que hay libertad para que las instituciones políticas presenten las campañas, las propuestas y la ideología que mejor les convenga, sin tener miedo a que estén exentas de recibir financiamiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la Constitución y las leyes. Es decir, un peso público está condicionado a cumplir requisitos y se da sin ningún problema con respecto al a las ideas o tipo de propuestas de los partidos, pero un peso privado siempre va a estar condicionado por el inversionista. Esta diferencia es fundamental para entender qué implicaciones tiene en la democracia y en el sistema político la reducción del recurso público y la preponderancia del recurso privado en el desarrollo de la vida de los partidos y las campañas políticas. Una segunda implicación con respecto a la reducción del presupuesto público a partidos políticos tendría relación con la realidad socioeconómica de la mayoría de los mexicanos. Los derechos políticos que tienen que ver con votar y ser votados son derechos que debe garantizar el Estado. Votar, pues la mayoría de personas cada 3 y cada 6 años lo pueden hacer porque implica un desgaste mínimo de recursos y de tiempo. Sin embargo, participar para ocupar un cargo de elección popular requiere de mucho tiempo y de muchos recursos. Eso significa que si solamente existiera financiamiento privado o si el financiamiento público fuera muy pequeño, habría una gran cantidad de mexicanos que, derivada de su incapacidad de poder invertir de manera directa en sus propios intereses de integración en la vida política, estarían totalmente impedidos para hacerlo. Es decir, su derecho político garantizado por la Constitución estaría totalmente condicionado a su situación de inequidad económica y social. Y sin embargo, algunos pequeños privilegiados de los sectores económicos más altos tendrían siempre la posibilidad de integrarse en el poder público. Por supuesto que eso sucede hoy en día. Sin embargo, reducir el presupuesto público agudizaría igualmente esta circunstancia. Eso significa que cuando hablamos de un país como México, tenemos que tomar en cuenta que hay un sector pudiente económicamente hablando que tiene la capacidad de incidir en el desarrollo de las campañas de los partidos y de las instituciones de participación política. Y que también muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, están impedidos por su situación política y económica a poder desarrollar políticamente sus aspiraciones para servir a la ciudadanía. Este segundo punto de vista nos hace pensar que quizá algún día el financiamiento privado pueda ser el principal medio de desarrollo de los partidos. Pero en nuestro contexto sociohistórico y dada la constitución de la población mexicana, sería una solución esta de reducir el presupuesto público que perjudicaría a las clases más bajas y beneficiaría a los más ricos, permitiendo que los más ricos tengan acceso al poder, teniendo más tiempo y más recursos para invertir, y que los más pobres estén impedidos para efectuarlo en virtud de la franca barrera que habría en cuanto a su realidad económica y social. Si reducir el financiamiento público no es la solución para resolver el problema de los partidos y por otro lado traería consecuencias
aparentemente negativas para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, entonces ¿por qué nos lo proponen los partidos y los actuales representantes populares? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Y es que nos lo proponen porque ellos quieren sacar ganancias de los rencores y la insatisfacción que la población tiene con respecto a estas instituciones políticas. Los políticos saben perfectamente que la gente odia a los partidos y que no queremos verlos a veces ni en pintura porque estamos hartos de que no cumplan con sus promesas y que no se integren por gente auténticamente honesta. Ellos lo saben perfectamente y saben también que nos juegan perfectamente bien el dedo en la boca, presentándonos propuestas que en apariencia implican grandes golpes a asestar a estas instituciones corruptas. Sin embargo, cuando escarbamos un poco, nos damos cuenta que estas propuestas tienen consecuencias negativas para nosotros y que ellos, que ya están en el poder y que ya tienen una posición económicamente privilegiada, no van a sufrir ninguna consecuencia de los resultados de dicha propuesta de reducir el presupuesto a partidos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estas instituciones políticas no funcionan y por qué la gente quiere una y otra vez casi que desaparezcan? Bueno, la razón es que el verdadero problema nos lo ocultan a todos y les voy a decir la verdad, no está presente en ninguna propuesta de reforma política actualmente en el Congreso de la Unión. ¿Por qué razón? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Debemos imaginar a los partidos políticos como una especie de puente. Ese puente nos lleva desde la vida civil normal, cotidiana de todos nosotros, al poder político. Y el partido político es esta especie de puente que todos los mexicanos, según su derecho constitucional, pueden recorrer para poder integrarse en la participación política, ya sea como integrantes de un partido o como candidatos o incluso como servidores públicos. Si entendemos esto puente, pues todo suena muy bien porque todos los mexicanos tendríamos ese derecho y cualquier persona de cualquier pueblo alejado de las ciudades principales de nuestro país tendría derecho para poder hacerlo. Sin embargo, eso no sucede. Y lo que nos molesta es que tantos recursos impliquen que tan poquitas personas logran ascender al poder político o tener siquiera la oportunidad de pertenecer o estar dentro del grupo privilegiado que pudiera tener el poder político. Muchos jóvenes no tienen esperanza siquiera de participar en un partido porque saben que un punto número uno son carne de cañón y punto número dos, que las probabilidades de que tengan una oportunidad real son muy pocas, lo cual nos lleva a identificar el problema más importante. Los partidos políticos son, curiosamente, profundamente antidemocráticos. Es decir, los procesos para selección de candidatos no son elecciones libres que efectúan los integrantes de los partidos. Son normalmente decisiones cupulares de grupos pequeños al interior del partido que toman decisiones sobre todos los temas que tienen que ver con estos. Es decir, los partidos no cuentan actualmente con una obligación de tener democracia interna. Y como los grupos pequeños que los dominan impiden que cualquier mexicano pueda acceder a los cargos de representación, entonces este puente del que hablamos, que recorremos para poder ocupar cargos de representación desde ser ciudadanos, está, digámoslo, blindado para que solo quienes estén autorizados por los pequeños grupos de poder en los partidos puedan acceder a dicho poder político. Entonces, la verdadera discusión del sistema político de la democracia no tiene que ver realmente con el presupuesto. Todo este rollo del presupuesto es cómo nos cuentan una historia para que nosotros nos emocionemos y creamos que vamos a votar y que les vamos a dar un golpe fuerte en sus recursos y que ya no van a poder ser corruptos. Para nada. Ellos van a continuar siendo corruptos porque ya están en el poder. Y al disminuir el presupuesto público, menos mexicanos se van a poder integrar en esos partidos. Es decir, va a haber menos competencia. Entonces, si hablamos de resolver el problema, hablamos de que debe de haber democracia interna en los partidos. Y así como las elecciones
se organizan según principios de certidumbre, de legalidad, de objetividad, de publicidad, así deberían de efectuarse todos y cada uno de los procesos internos de los partidos. Y no solamente podíamos quedarnos en esto, podíamos obligar a los partidos a cumplir con ciertas tareas de transparencia y de democracia interna, de forma tal que si no lo hacen, el presupuesto público estaría condicionado. El verdadero problema es que los partidos, entendidos como este puente, no están sirviendo para integrar a la vida política a los mexicanos. Lo que sucede más bien es que utilizan pequeños grupos de poder internamente en los partidos, utilizan a los integrantes de los partidos y a la población para sus propios intereses. Y este puente en realidad no cumple con esa finalidad. Y eso sucede porque los partidos, aunque son instituciones de interés público, actualmente están cooptados todos por intereses de pequeños grupos y no son instituciones auténticamente abiertas a la participación de todos. Si hablamos de participación, de pagar calcomanías y participar en mítines por la fuerza, pues claro que van a estar abiertos para eso. Pero en cuanto los mexicanos quieren levantar la mano para ser precandidatos a ser diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, ahí es cuando los partidos ya no funcionan. Y no funcionan porque sus procesos internos son profundamente antidemocráticos. Para finalizar, si ya sabemos que el presupuesto privado siempre está condicionado a los intereses de los inversionistas y el presupuesto público es neutral, es decir, que se puede dar a todos siempre y cuando se cumplan los requisitos, entendemos que está bien tener presupuesto público. Y si entendemos también que la realidad socioeconómica de México implica que hay millones de mexicanos que no pueden ejercer sus derechos políticos porque no tienen recursos para hacerlo, pues entonces por segunda ocasión estaría bien tener recursos públicos invertidos en los partidos. Entonces el verdadero problema no son los recursos públicos, sino la democracia interna de los partidos. Y debemos de exigir que haya una profunda transformación en ese sentido, porque los partidos políticos no son de los pequeños grupos que los comandan, sino deben de ser instituciones con las puertas abiertas, en donde todos los mexicanos tengamos garantías de que si ponemos un pie adentro de esa institución, tengamos auténtica claridad en cuanto a las obligaciones y responsabilidades que habremos de cumplir para poder en el futuro tener algún cargo de representación. Si todo continúa como es hoy día, que los partidos están controlados por pequeños grupos y que los espacios importantes de participación se dan a los primos, a los amigos, a las amantes, a los conocidos de esos pequeños grupos de poder, aun y cuando reduzcamos el presupuesto público, el problema continuará siendo el mismo. Así, la reforma que debe venir es una reforma democrática, es una reforma de partidos y no tiene que ver con el presupuesto.